Bueno, hermanos, vamos a tener hoy de manera especial un estudio con respecto a la importancia del Día del Señor. Y tanto el hermano Cristian como Alfonso hemos creído que es oportuno tocar este tema. Y me hubiese gustado que más hermanos pudiesen estar el día de hoy presentes, porque creemos que es un punto muy descuidado. Y podemos incluirnos todos en este punto, porque en algún momento todos en nuestra vida hemos descuidado la importancia del Día del Señor. Y estoy seguro que muchos de ustedes conocen el capítulo de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. ¿Verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 25, que es muy usado, ¿verdad?, cuando estamos exhortando a la iglesia a que puedan considerar la importancia del Día del Señor. Hebreos 10, versículo 25, que dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estudiando detenidamente un poco más este pasaje, podemos considerar que la palabra costumbre también se puede traducir por un hábito muy común en algunas personas. El escritor nos está diciendo que para determinadas personas, para determinados cristianos, es muy normal faltar a la iglesia. Ahora, este mal de no asistir a la congregación de forma habitual y constante no es un problema que surge ahora. No es un problema de la iglesia del siglo XXI, sino que es un problema que se ha venido arrastrando durante toda la historia de la iglesia. Pero ahora, debido a esta pandemia que estamos viviendo, es cierto que la ausencia a la iglesia, al Día del Señor, como que se ha acentuado más, ¿verdad? Después de tener la iglesia en YouTube, si es que se puede llamar de esta manera, después de haber tenido la iglesia a través del Zoom, como que muchas personas han tenido en poco el considerar más detenidamente el Día del Señor y la importancia de congregarnos. El escritor de Hebreos nos dice que esto no debe ser una cosa habitual en nosotros, el de faltar a la iglesia. Todos conocemos, es cierto, que hay ocasiones de fuerza mayor, hay ocasiones legítimas que nos impiden venir a la congregación. Y me gustaría preguntarle a ustedes, ¿cuáles son esas razones que ustedes consideran legítimas y de fuerza mayor para no venir a la iglesia, para no guardar el Día del Señor? Y no es una pregunta retórica, quiero que me respondáis. Enfermedad inválida prácticamente. ¿Una enfermedad? Sí. El trabajo también, ¿El trabajo? Un acto de caridad, como por ejemplo tener que asistir a un familiar que está muy enfermo. Sí, ¿no? Cuando tu hijo se enferma, tu hija pequeña se enferma. Algo muy excepcional, ¿no? Sí, también. Podemos catalogar la enfermedad también, ¿no? Como decíamos hace un momento. ¿Alguna razón legítima también? La falta de alguien. ¿Cómo? Para que alguien fallezca. Ah, es cierto. Sí, también. Bueno, y si es miembro de la iglesia, aún más, ¿no? Es más difícil, sí, también. Esas consideraríamos que serían las razones legítimas: el trabajo, la enfermedad, que enferme a algún familiar, el fallecimiento de alguna persona. ¿Y cuáles ustedes creen que son las razones más comunes por las cuales la gente falta a la iglesia, pero que no son legítimas? Pero son las más comunes. El reloj que no ha funcionado. Pereza. Pereza. La diversión. ¿Perdón? La diversión. La diversión, ¿no? El ocio. Ocio, sí, ocio. Otras ocupaciones que no se han hecho durante la semana y se suelen dejar para el domingo. Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? O a veces decir, no, es que ha venido un familiar y por eso voy a la iglesia, o es que voy a, no sé, algo así, ¿no? Como que vas a ver un familiar. Podríamos considerar que las razones ilegítimas para no venir a la congregación son razones que no podríamos usar para no ir a trabajar, por ejemplo. ¿Verdad? Ahora, podríamos considerar también que las razones legítimas que hemos dicho también nos servirían para no ir a trabajar. Algunas. No, solo la de estar enfermo, sí. Algunas sí, ¿verdad? Pero yo diría también que trabajo en un caso puntual, no algo permanente. Vale, pues yo quería comenzar este estudio con esto, ¿no? Que tengamos en mente las razones legítimas que hemos dicho y las razones no legítimas por las cuales muchas veces, y vuelvo a decir esto, nos incluimos todos, yo también, hemos llegado a descuidar el Día del Señor.
aunque no me quiero centrar en lo que voy a decir ahora, sí debo hablar muy brevemente por qué los cristianos cambiaron el sábado a el domingo. En el libro de Hebreos nos ayuda a entender esto. Ahí encontramos cómo se nos habla claramente acerca de los simbolismos o las sombras que apuntaban al verdadero cumplimiento de todo esto que hemos visto en el Antiguo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hermanos entendieron que el mandamiento de santificar un día para el Señor no fue abolido, no fue derogado, sino que tuvo su cumplimiento en el verdadero reposo que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nuestros hermanos, como narra también Hebreos capítulo 4, trasladaron este día santo al domingo porque entendieron que a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él inauguraba el verdadero reposo al cual apuntaba el Shabbat, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. También vemos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 y en Hechos 27, cómo los cristianos tenían por costumbre reunirse el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el domingo. Y cuando lleguemos a la predicación de Juan capítulo 20, veremos cómo Jesús, cuando resucita, se aparece a sus discípulos que estaban reunidos en oración y en meditación de la palabra, y lo hace, no casualmente, el primer día de la semana, que también es domingo. Entonces podemos ver de manera implícita en las Escrituras que los cristianos entendieron que guardar un día para el Señor no fue abolido, sino que fue llevado al verdadero cumplimiento, que fue en el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús, que fue el domingo. Pero ellos seguían observando un día santo para el Señor. Y vuelvo a repetir, este era el primer día de la semana, que es domingo. Ahora bien, yo me quiero centrar en dos puntos con respecto a la importancia del día del Señor. Y primero es la obediencia a Dios, a reunirnos en el día del Señor. Y el segundo punto es los beneficios de reunirnos en el día del Señor. La obediencia a Dios. Sin lugar a dudas, hermanos, para entender que nosotros tenemos una obediencia a Dios o debemos una obediencia a Dios en reunirnos en el día del Señor, debemos ir a las Escrituras. Debemos ver lo que las Escrituras dicen con respecto a esto. Hoy en día muchos predicadores, en su afán de predicar simplemente la gracia de Dios y el amor de Dios, han desechado la ley de Dios. Y en Mateo capítulo 5 Jesús nos habla de que la ley de Dios es eterna, es perpetua. Y como hemos visto en los estudios que estamos llevando los miércoles, es cierto que hay leyes que sí han sido derogadas, abolidas, como la ley ceremonial y la ley civil, que fueron dadas a Israel como nación en un determinado tiempo en la historia, y que algunas de estas leyes ceremoniales tuvieron su cumplimiento también en Cristo. Pero luego tenemos otra ley que es perpetua, que es la ley moral, los 10 mandamientos, porque en ella podemos ver el carácter santo y justo de Dios. Y tal vez para ti es una sorpresa, pero los 10 mandamientos se encuentran a santificar el día del Señor. Y esto lo vamos a ver en Éxodo capítulo 20, pero yo he resumido los 10 mandamientos. ¿Tú conoces los 10 mandamientos? El primer mandamiento dice: amarás a Dios por encima de todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de Él. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate, el cuarto mandamiento, del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio y por último, no codiciarás. Hermanos, cuando yo meditaba en este texto de Éxodo 20 y los mandamientos, me venía a la mente que es muy curioso que nosotros como cristianos estemos dispuestos a seguir y a observar detenidamente solo 9 de estos 10 mandamientos. ¿Cuál creen ustedes que es el que la gente o los cristianos mayormente no observan? El cuarto mandamiento. Parece que Moisés en Éxodo 20 nos dio solamente 9 mandamientos. Olvidamos el cuarto mandamiento que está dentro de la ley perpetua de Dios, dentro de la ley eterna de Dios, que es santificar un día para el Señor, guardar un día para el Señor. Y este no es un mandamiento que simplemente fue dado en el monte de Sinaí, sino que es un mandamiento perpetuo porque fue dado desde la creación. Si vamos a Génesis capítulo 2, en los primeros 3 versículos, Dios, después de haber creado todo, en 6 días, Él santifica el séptimo día. Y me encanta un libro que escribió J. Ryle, que dice acerca de la importancia del día del Señor. Él nos lleva a observar en Génesis capítulo 2, o en toda la historia de la creación, que Dios le da al hombre 5 cosas. Le da una morada,
Le da un trabajo, le da un mandato que observar, le da una compañera y por último le da un día que santificar. Un día que santificar. Por tanto, hermanos, desde el principio vemos la importancia de nosotros como cristianos de obedecer y santificar un día para el Señor. Y creo yo, hermanos, que la observación del día del Señor recae todo su peso en el que es un mandato de Dios. Todo su peso recae en que Dios ordena que sus hijos santifiquen un día para Él, que guarden un día para Él. Por eso he titulado esto: la importancia del día del Señor recae en el peso de la obediencia a Dios. Guardar este día y adorar a Dios dentro de la congregación. Este mandato no es una sugerencia que encontramos en las Escrituras. Este mandato no es un principio que podemos seguir o no podemos seguir, sino que es la voluntad revelada de Dios. Y cuando nosotros no hacemos caso a eso, estamos yendo deliberadamente en contra de lo que Dios ha revelado para nosotros. No estamos obedeciendo el cuarto mandamiento. Y aquí ya podríamos cerrar el estudio, hermanos, porque Dios ha hablado y nosotros escuchamos, callamos y obedecemos, ¿verdad? Pero hay más argumentos dentro de las Escrituras para que podamos ver la importancia del día del Señor. Así que miremos nuevamente ahora los escritos de los profetas. ¿Tú te has detenido a ver cómo los profetas condenaron una y otra vez que uno de los pecados más graves de Israel era el transgredir el día del Señor? En transgredir el sábado. Y Ezequiel capítulo 20 versículo 13, vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 20 versículo 13 nos dice: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. El capítulo 22, versículo 8, el mismo profeta dice: mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. ¿Te das cuenta cómo Dios apunta a la severidad contra Israel por haber abandonado el guardar un día santo para Dios? Luego vemos en Nehemías también capítulo 13 versículo 17 al 18, cuando Nehemías va a hacer la reforma a Israel, él les lee el libro de la ley y amonesta duramente también por los pecados de Israel, y que les dice que el resultado de lo que ellos están viviendo es porque obviamente han pecado contra Dios, pero han pecado en gran manera no guardando el día de reposo del Señor. Y dice Nehemías 13 versículo 17 al 18: y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres? ¿Y trajo Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Hermanos, cuando leemos a los profetas y este duro juicio contra Israel por profanar el día del Señor, a mí no me lleva a pensar que en algún momento de la historia del cristianismo este mandato iba a desaparecer, o que este mandato iba a quedar abolido. Acabo de hablar de la ley, los 10 mandamientos que son perpetuos porque muestran el carácter de Dios. ¿Tú sabes que esos 10 mandamientos son los únicos que entraron en el arca del pacto de Jehová? ¿Tú sabes la importancia que tiene el cuarto mandamiento, que fue escrito por el mismo dedo de Dios? Por eso es que los israelitas están sufriendo este juicio terrible a causa de profanar el santo día de Dios. Y nosotros muchas veces no consideramos lo importante que es guardar el día del Señor, lo importante que es observar esto. Por eso preguntaba las razones ilegítimas que muchas veces nosotros damos, que ciertamente no son razones que harían que nosotros no vayamos a trabajar, porque terminarían despidiéndonos. Imagínate, tu jefe: hoy no voy a trabajar porque me dormí, o jefe, no voy a trabajar hoy porque me vino una visita. ¿Qué te diría tu jefe? Bueno, chaval, no vuelvas ya mañana, ¿verdad? Pero nosotros tomamos tal vez a la ligera, bueno, tal vez no, tomamos ciertamente a la ligera
el día del Señor. Y cualquier motivo es válido para no venir a la congregación, para no apartar el domingo y celebrarlo a nuestro Dios junto con los demás hermanos. Vemos a los profetas hablando acerca de esto. Y ahora consideramos la vida de nuestro Señor Jesús. No vas a encontrar en ninguna parte de los evangelios a Jesús quitándole honor, santidad e importancia al día de reposo. Pero sí lo vas a encontrar, por supuesto, atacando las ideas supersticiosas de los fariseos, pero no lo vas a encontrar derogando el día del Señor. Pero sí lo vas a ver anunciando que Él es nuestro verdadero reposo. Y así como los israelitas profanaban el día de reposo, todo aquel que profane y rechace a Jesucristo como el verdadero reposo, también sufrirá las mismas consecuencias que los israelitas. Él santificó, Él dio honor y dio importancia al día de reposo. Porque es un día que Dios nos manda que nosotros apartemos para adorarle. Por eso grandes teólogos del siglo XV y XVI se unieron para hablar acerca de lo que nosotros debemos conocer con respecto a Dios y escribieron el Catecismo de Westminster. Ellos no pudieron poner otra pregunta en el primer lugar que esta: ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y el Salmo 86, versículo 9 nos dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. La pregunta 91 del Catecismo también nos dice: ¿cuál es el deber que Dios exige al hombre? El deber que Dios exige al hombre es la obediencia a su voluntad revelada. Dios nos ha revelado que debemos apartar un día para Él y adorarle. Por tanto, el Catecismo nos pregunta: ¿cuál es el deber que Dios exige al hombre? Que tú cumplas su voluntad revelada y la adores y apartes un día para Él. Dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en los que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, tú puedes hacer muchísimas cosas por la iglesia. Tú puedes hacer una gran obra evangelística. Tú puedes ser un gran teólogo e instruir a otros. Pero si descuidas la voluntad revelada de Dios, no estás agradando a Dios. Y la voluntad revelada de Dios es que tú apartes un día, lo santifiques y adores su santo nombre en la congregación, juntamente con tus hermanos. Vuelvo a preguntar: ¿tenemos la voluntad revelada de Dios con respecto a esto? Sí la tenemos, sí la tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Nuestra confesión dice en el punto 2, párrafo 6, en la última parte: el día del Señor no debe descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia cuando Dios, por su palabra y su providencia, nos llama a esto. Isaías 56, versículos 6 al 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No, yo quiero mostrarte que la voluntad revelada de Dios es que tú apartes y guardes un día para Él, sin excusas. Ahora bien, hermanos, después de haberte mostrado esto brevemente con las Escrituras, podemos hasta aquí tal vez levantar algunas objeciones con respecto a esto, ¿verdad? Y hay muchas objeciones que se levantan con respecto a que debemos o no debemos guardar el día del Señor. ¿Ustedes saben alguna de estas? ¿Podrían decirme alguna que tal vez han oído? Bueno, yo la que he considerado es la que he dicho en el primer punto, ¿no? Muchos nos alegan de que no estamos ya bajo la ley. Bueno, no estamos bajo la ley ceremonial ni bajo la ley civil, pero sí estamos bajo la ley perpetua y moral, que son los 10 mandamientos, el decálogo. Por tanto, este argumento se cae, porque en Mateo capítulo 5, versículo 17, nos dice Jesús que no ha venido Él a abrogar la ley o los profetas, sino que ha venido a cumplirla.
Y si leemos el contexto de este pasaje, claramente Jesús está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando de la ley ceremonial ni de la ley civil, sino de los 10 mandamientos que Él vino a cumplir, porque realmente Él vivió una vida santa. La siguiente objeción que yo me he encontrado mucho es lo que decía el hermano en Colosenses capítulo 2, versículo 16, que ya lo hemos respondido. Así que, hermanos, nosotros estamos llamados a obedecer lo que las Escrituras nos han revelado con respecto a guardar un día del Señor. Lo hacemos por obediencia al Señor, y aún en esta obediencia que Dios nos exige, porque Él puede exigirnos obediencia, Él nos brinda beneficios por hacer esto. Tenemos beneficios por guardar el día del Señor. La iglesia no solamente obedece este mandamiento, sino que también es instruida por la palabra de Dios en el día del Señor. Es cierto, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos que tener una devoción y una diligencia a la hora de estudiar de manera privada las Escrituras. Pero en el día del Señor, cuando la iglesia se reúne, es instruida a través de la predicación de sus pastores y es llevada a conocer lo que Dios espera de ellos y crecen de manera espiritual. Por tanto, cuando tú guardas el día del Señor y vienes a la iglesia, obedeces a Dios y también tienes beneficios de ser instruido por tus pastores a través de la predicación expositiva y sistemática de las Escrituras. También en la iglesia, en el día del Señor, encontramos beneficios con respecto a que somos hermanos que nos amamos y que nos edificamos mutuamente. Aquel que dice todos los días son del Señor y no viene los domingos, ¿qué amor manifiesta a sus hermanos? Desobedece la voluntad revelada de Dios y luego no puede instruir, ni amar, ni perdonar, ni exhortar, ni edificar a sus hermanos. Todo el Nuevo Testamento está lleno de que nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos. Exhortarnos, perdonarnos, instruirnos, edificarnos. Y esto lo conseguimos en la iglesia, cuando nos reunimos en el día del Señor. Hermanos, estuvo muy bien el YouTube. Realmente nos ayudó muchísimo, ¿verdad? A poder vernos por internet, a poder escuchar las predicaciones. Luego nos íbamos al Zoom, veíamos aunque sea por una pantalla nuestras caras, reíamos, saludábamos. Pero eso no puede sustituir la iglesia. Y hay muchos, bueno, muchos no, pero algunos que en esta iglesia ya no vienen porque prefieren ver las cosas por internet, porque se han acostumbrado a eso. Desobedecen a Dios y no cumplen el mandato que está escrito en el Nuevo Testamento de amar a tu hermano. ¿Cómo dijo nuestro Señor Jesús que el mundo nos conocería a nosotros? Si nos amamos los unos a los otros. Yo en YouTube no puedo amar a nadie. Te puedo decir por Zoom, te amo, hermano. Y ya está, y apagar el ordenador e irme a hacer cualquier cosa. Pero cuando estoy aquí en la iglesia, te conozco más profundamente, entiendo tus problemas, y si realmente te amo, procuro ayudarte. Y si te veo en pecado, procuro con amor exhortarte. Y si te veo en tristeza, procuro consolarte. Pero en YouTube no puedo hacer esto. Desobedecemos a Dios y no cumplimos el mandato que está lleno en el Nuevo Testamento con respecto a edificarnos los unos a los otros. Cuando nos reunimos en el día del Señor, manifestamos, como he dicho hace un momento, el amor sirviéndonos mutuamente. Cuando nos reunimos en el día del Señor, también tenemos esta valiosa comunión que nos ayuda, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, a permanecer firmes en la fe hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántas veces en la iglesia tú has sido alentado, confrontado, consolado por medio de las reuniones dominicales, por medio de tus hermanos que vienen a las reuniones dominicales? Nadie podrá jamás alcanzar la madurez espiritual si descuida por cualquier motivo el día del Señor. Nadie alcanzará. Y cuando hablamos de madurez espiritual, no estamos hablando de tener tu cabeza llena de libros de teología, sino estamos hablando, por supuesto, de un conocimiento de las Escrituras, pero por una vida que se refleja piadosa, que sigue verdaderamente a su Maestro. La iglesia en el día del Señor también es un medio de gracia que Dios nos ha dado para andar en medio de esta ciudad, en medio de Babilonia. La iglesia es un medio de gracia que también administra otro medio de gracia, la cena del Señor. En la iglesia, en el día del Señor, nos acercamos libremente a comer y a beber del pan y del vino del Señor. Hace 2 semanas estuvimos celebrando la cena del Señor aquí en la iglesia. ¿Dónde estabas?
Si no viniste, ¿dónde estabas? Perdiendo este privilegio de participar de la cena del Señor, de motivarnos, de ayudarnos, de consolarnos hasta que el Señor regrese. Porque eso recordamos cuando participamos de la cena del Señor. Y esto lo hacemos en el día del Señor, en la iglesia. Obedecemos lo que Él ordenó. Nos alentamos, nos amamos, nos edificamos. Y aunque el mundo se esté derrumbando, y aunque el mundo aparentemente esté ganando, y aunque el mundo aparentemente esté ganándole la batalla, la guerra a la iglesia es victoriosa. Y eso no lo vas a saber en tu casa a través de YouTube, sino que lo vas a saber aquí, viendo a tus hermanos, siguiendo lo que Dios ha ordenado. En la iglesia del Señor soy instruido, soy capacitado también para cumplir la gran comisión de predicar el Evangelio. Somos equipados, somos enseñados, somos instruidos para llevar a Cristo a otras personas. Si vemos la gran comisión en Mateo 18, el llamado es dado a la iglesia entera. Y la iglesia entera, desde este púlpito, en el día del Señor, domingo tras domingo, es instruida a cómo debe presentar el Evangelio, a cómo debe instruir a aquellos que quieren saber más acerca de Cristo. Si descuidas el día del Señor y la iglesia, no podrás gozar de este beneficio. No podrás hacerlo. La iglesia también refleja el amor de Cristo. ¿Recordáis el sermón acerca de un amor sincero por mi hermano? Debemos nosotros en la iglesia manifestar ese amor de Cristo, y nosotros cuando venimos aquí nos beneficiamos de ese amor de Cristo, porque somos recibidos por nuestros hermanos tal y como somos y nos ayudan a cambiar. Pero si descuidamos esto, nunca vamos a poder experimentar el amor verdaderamente de Cristo aquí en la tierra. Dice Isaías 66, 22. Búscalo, Isaías 66, 22. En el día del Señor, hermanos, disfrutamos de la presencia de Dios, disfrutamos de una antesala del reposo eterno, disfrutamos del compañerismo, de la comunión de los hermanos. En el día del Señor obedecemos la voluntad de Dios revelada y nos beneficiamos también de ello. Hermanos, no asistir a las iglesias, no guardar el día del Señor, es transgredir la ley de Dios. Al menos que realmente tengamos una razón legítima, de fuerza mayor para ello, y que tú medites y veas, esto realmente me impide asistir a la congregación, y delante de Dios el Señor vea tu corazón y vea que realmente es una razón legítima en la cual tú no puedes venir. Pero si no la hay, hermanos, si no la hay, estás desobedeciendo a la ley y estás desobedeciendo a la voluntad revelada de Dios. Yo con mi esposa nos hacemos una pregunta que he hecho aquí en la introducción. Cuando por algún motivo tal vez no vamos a poder faltar a la iglesia, yo le digo, vale, ¿este motivo impediría que yo vaya a trabajar? Si mi respuesta es que no, entonces debo ir a la iglesia. Parece algo sencillo, pero hermano, si tú haces esta pregunta, verás que muchas veces las razones por las cuales no obedeces el cuarto mandamiento son por razones superfluas, por razones que no serían importantes para no dejar de trabajar. Dice Isaías 66, versículo 22. El día del Señor, hermanos, la iglesia es una antesala del verdadero reposo que encontraremos en Cristo. Y aquí tú eres motivado a esperar a esto. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esta es la antesala de la adoración que haremos de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, cuando estemos todos los santos reunidos delante del trono de Dios. No descuides el día de reposo. No descuides la voluntad revelada de Dios. No descuides la comunión con tus hermanos. Y benefíciate de los beneficios del día del Señor. Amén. Vamos a orar.